Buenos días a todos, saludamos a las personas que nos ven por el internet, a través de la página web de la iglesia, por Facebook y por YouTube. Y bueno, hemos estado hablando del tema de la unidad espiritual que existe entre nosotros, entre los creyentes. Es una unidad, hemos dicho, que es producida por Dios, que estamos llamados a cuidar. Es lo que nos pide Pablo en el tercer verso de este cuarto capítulo de la carta a los Efesios, llamados a cuidar buscando vivir en paz los unos con los otros. La semana anterior vimos algo muy importante y lo de hoy es una continuación. La semana anterior vimos que hay un solo cuerpo, ¿recuerda? Un solo cuerpo espiritual que es ¿quién? La iglesia del Señor Jesucristo. Y ese cuerpo está unido por un solo espíritu, así lo dice Pablo, un solo espíritu que es el Espíritu Santo de Dios. Y vimos también que todos nosotros como creyentes compartimos una misma esperanza eterna. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Hablamos la semana anterior de los poseedores de la unidad, nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo. Hablamos del espíritu de la unidad, el Espíritu Santo, y consideramos la esperanza de la unidad, haciendo referencia a las promesas eternas que todos los creyentes tenemos en Cristo. Ahora, todo esto en el contexto de la exclusividad, lo dijimos, un solo cuerpo. Es lo que dice Pablo, un solo espíritu y una misma esperanza. O sea que estamos hablando de unidad y exclusividad. En esta mañana continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y seguimos teniendo en cuenta el tema de la unión espiritual entre todos los creyentes y entre nosotros los creyentes con Dios. Vamos a estudiar hoy el verso 5 nuevamente, un solo verso, el verso 5 del capítulo 4. Aquí Pablo nos presenta tres aspectos más que son relativos a la unidad espiritual de la iglesia. Hoy vamos a hablar del Señor de la unidad, el instrumento de la unidad y el resultado de la unidad. Esos serán los tres puntos, los tres aspectos que tocaremos hoy, que nos confirman que la unidad de la iglesia es producida por Dios mismo, no es producida por nosotros. Y vamos también a considerar el hecho de que esta unidad nos es entregada de manera exclusiva, conforme, importante esto, a los parámetros que el Señor ha establecido. No hay otros caminos a esa unidad de la cual vamos a hablar hoy y de la que empezamos a hablar la semana pasada. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 5, nuevamente hoy vamos a leer el pasaje completo del verso 1 al verso 6 para tener el contexto completo. Vamos, por favor, como es nuestra costumbre, a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, los versos 1 al 6. Vamos a considerar solamente el verso 5, pero leemos del verso 1 al verso 6. Espero un momentico a que tengan en sus Biblias lista la lectura. Dice el Señor: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es palabra de Dios, por favor, tomen asiento. Este es un texto muy importante, le motivo a que ponga mucha atención, mucha atención. Yo sé que el día está un poquito frío y como oscurito y dan ganas como de irse a dormir, pero no se me duerma, por favor. No se me duerma. La semana anterior yo les hice un comentario que considero importante repetir. Cuando estamos hablando de fe, en temas de fe, la exclusividad de Cristo genera un rechazo profundo en la gran mayoría de las personas. Eso es una realidad. El tema de la fe no es un tema favorito de la gente. Usted no escucha que sea algo común que las personas se reúnen a hablar de su fe. ¿Sí? ¿Cuándo usted ha escuchado que hay una reunión entre amigos? No, reunámonos para hablar de nuestra fe. No es común, ¿no? No es muy común.
La gente habla de todo tipo de temas, hablan de sus problemas, hablan de sus éxitos, de sus deseos, de sus planes, etcétera, 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 pero la fe no es un tema prioritario en este tipo de conversaciones. Ahora bien, cuando se toca el tema de la fe, las personas, la gran mayoría de las personas, lo consideran como un tema que es subjetivo, es un tema personal. En otras palabras, cada quien cree en lo que quiere creer y la fe se convierte en una elección tan privada y tan personal como la ropa que uno se pone. Cada quien elige, cada quien decide en qué cree y cómo cree. Las personas se dicen a sí mismas, mi fe es asunto mío, nadie debe entrometerse. Y por eso muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Obviamente uno como pastor también le pasa esto con frecuencia. Si usted comparte o habla con respecto a la fe cristiana con una persona que no es creyente todavía, muchas veces las personas lo primero que hacen es ponerse a la defensiva. Yo en alguna ocasión estaba compartiendo sobre el Señor Jesucristo con una persona y esta persona me dijo estas palabras. Básicamente me dijo, me alegra que todo esto funcione para ti. Así me lo dijo. Como quien dice, bueno, funciona para ti, bravo, ¿no? Pero para mí, no. ¿Qué muestra esto? ¿Qué muestra este tipo de comentario? Muestra lo que les acabo de decir, que para la mayoría de la gente la fe es un tema relativo, no es un tema absoluto. Cuando digo relativo es depende, o sea, depende de cada quien. No hay una postura absoluta con respecto a la fe porque cada quien piensa que no importa en qué se crea. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Esa es la idea. Y las personas piensan, y esto es muy común también, que mientras una persona sea sincera en lo que está creyendo, esa fe es válida. La pregunta que hay que hacerse es si eso es lo que dice la palabra de Dios. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, debo decirles que la Biblia contradice por completo esa perspectiva respecto de la fe, esa perspectiva respecto de la vida espiritual de las personas, como lo vamos a ver una vez más hoy en el estudio de esta mañana. Hermanos, hay exclusividad en los caminos de Dios. Los caminos de Dios no son relativos, no son dependientes de lo que nosotros pensemos o creamos. El Señor mismo ha establecido unos parámetros para la unidad entre Él y las personas. Él es quien por decirlo de alguna manera, Él es quien ha establecido las reglas del juego. Y existen solamente dos alternativas, no hay una tercera. O nos ajustamos a las reglas del juego, a los parámetros que Dios ha establecido, o los rechazamos. No hay más. No hay más. O aceptamos o rechazamos. No hay un punto medio. Ahora bien, solamente, y esto es vital entenderlo, solamente puede haber unidad espiritual entre nosotros como hermanos y entre nosotros y Dios si nos ajustamos a esos parámetros que Dios ha establecido en su soberanía. Él es Dios. Como ya les dije, hoy vamos a ver tres aspectos más de esta unidad cristiana de la cual estamos hablando, tres elementos que son necesarios y exclusivos, repito la palabra, exclusivos, para que pueda existir unión espiritual entre los hombres y Dios. Esto es vital lo que vamos a hablar, hermanos. Es muy importante. Vamos a iniciar con el primer punto, el primer aspecto de la unidad cristiana que vemos en el pasaje de hoy. Punto número 1, el Señor de la unidad. El Señor de la unidad. ¿Cómo inicia Pablo el verso 5? Diciendo que hay un solo Señor. Fíjese, yo no soy el que lo está diciendo. La palabra de Dios habla de un solo Señor. Uno solo. ¿Quién es ese solo Señor? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? Se refiere al Señor Jesucristo. Ahora bien, la palabra Señor es vital en este contexto. O sea, Pablo hubiese podido referirse a Jesús de otra forma en este verso, ¿sí? Hay un solo Jesús. Hubiera podido decirlo, pero no dijo eso. Dijo, hay un solo Señor. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué significa Señor? En el contexto del pasaje. Tenemos que ir a la palabra griega original, Kyrios, que significa dueño, amo, el dueño. Ese es el Señor. Hay un solo Señor por medio del cual el hombre en sentido individual
y la iglesia en sentido corporal estamos unidos espiritualmente a Dios. Piensa en Cristo como su dueño si usted es un creyente. Cristo es nuestro dueño, literalmente, es nuestro Señor. Cuando decimos Cristo el Señor, estamos diciendo Cristo nuestro dueño. El propio Pablo lo presenta de esta forma en 1 Corintios 6:20, escuche. Porque han sido comprados por un precio, comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Más claro no puede estar. O sea, si usted entiende esto, esa idea de que es mi vida ya no existe, no es mi vida. Mi vida a mí no me pertenece. Si usted es un creyente, su vida no le pertenece. Su vida y mi vida le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Pues porque la pagó, la compró con su sangre. Somos propiedad del Señor Jesucristo y eso nos une, porque tenemos un dueño común, ¿cierto? Somos propiedad de un dueño común y eso nos une como iglesia. Ahora bien, no solamente el Señor es el dueño nuestro de nuestra vida individual, pero el Señor es el dueño de la iglesia. Ese es otro aspecto vital que tenemos que entender como iglesia también. El dueño de la iglesia no es el pastor, el dueño de la iglesia no es la gente que más plata da, el dueño de la iglesia es el Señor. Escuche lo que Pablo le dice a los líderes de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:28. Les dice estas palabras: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y luego aclara, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor. Él la pagó. Él la compró. O sea que mejor dicho, como iglesia y como creyentes individuales, somos propiedad del Señor. Eso es importante. Entonces, una de las razones por las cuales las personas rechazan la verdadera fe cristiana es muy simple, créame que es muy simple, y es esta: no quieren tener un dueño. No quieren tener un dueño, no quieren tener que dar cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque la idea de subordinación es contraria a lo que la gran mayoría de las personas quiere. Y por eso es que usted ve que muchas personas afirman creer en Dios, pero, como hubiese dicho Frank Sinatra, a mi manera. A mi manera. Yo creo a mi manera. Hermanos, creer en un Dios que no exige obediencia realmente es muy cómodo. Es muy cómodo. O sea, creer en un Dios que no exige nada de uno es algo muy cómodo y muchas personas se acogen a esta idea. E incluso cuando del nombre de Cristo se trata, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, muchísimas personas afirman creer en el Salvador Jesucristo. El Salvador. Creer en el Salvador es para muchos mucho más atractivo que creer en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es más atractivo? Hermanos, lo hemos hablado varias veces. Nadie quiere ir a morir eternamente. Nadie. O sea, usted le pregunta a alguien, ¿usted quiere irse al infierno? ¿Quién le va a decir, sí, dale? ¿Dónde está el tiquete para ir para allá derechito? Nadie le va a decir eso. Todo el mundo quiere al Salvador, pero no todo el mundo quiere al Señor. Y resulta que Jesús es no solamente el Salvador, pero también es el Kyrios, el Señor, el dueño absoluto de la vida de toda persona que en Él cree. Y basado en nuestro pasaje de hoy, ese Señor es uno solo, no hay otro. Por eso les dije, es exclusivo. No hay otro, no hay uno más. Y es por esa razón, hermanos, que la fe no es un asunto subjetivo. La fe verdadera no es un asunto de opinión, no lo es. No se trata de que cada quien puede decidir lo que quiere creer y al hacerlo entonces eso significa que hay algún tipo de unión espiritual con Dios. No es así. Tenemos que entender, Pablo está siendo muy claro, un solo Señor. Aparte de Cristo, ninguna persona tiene unión con Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Repito, o lo creemos o lo desechamos, pero eso es lo que la Biblia dice. Es imposible estar espiritualmente unidos con Dios y con los hombres por medio del vínculo divino aparte de Cristo. Usted saca al Señor Jesucristo de la ecuación, ya no hay unidad espiritual entre las personas
y con Dios. Ya no existe. Piénselo de esta manera, hablar de unidad espiritual es hablar de salvación, es lo mismo. Cuando somos salvos estamos unidos, ¿cierto? Hay unidad espiritual entre nosotros y el Señor. Quien está unido a Dios por medio de Cristo ha recibido la salvación de su alma. O sea que podemos verlos como dos cosas que es lo mismo. La unidad espiritual es únicamente para las personas que han recibido la salvación. Y por eso es que no importa la sinceridad con que una persona pueda creer en algo si ese objeto de la fe no es Cristo. No importa la sinceridad. Si el objeto de la fe es el objeto incorrecto, en otras palabras, si es cualquier objeto que no sea el Señor Jesucristo, esa fe no salva. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor, no más. Hay un solo camino al Padre. ¿Lo dijo yo? ¿Lo estoy diciendo yo? No lo digo yo. El mismo Señor lo dijo. El mismo Señor habló y se presentó él mismo como el único camino al Padre. Usted lo ha escuchado, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una afirmación completamente exclusiva. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted de repente, si hay una persona aquí o alguien que nos esté viendo que piensa que esto le suena muy fuerte y que de repente es muy cerrado, ¿cierto? Bueno, o Jesús dijo la verdad o dijo mentiras. ¿Sí? O sea, no nos queda un punto medio. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es verdad o es mentira? Y si es mentira, entonces se nos cae todo. Jesucristo es un mentiroso, es un lunático, no es Dios, y cojamos este libro y lo botamos a la basura y vámonos para la playa, cerremos la iglesia. Pero es verdad, el Señor no puede mentir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12, escuche las palabras del apóstol Pedro acerca del Señor Jesucristo, nuevamente, completamente exclusivas. Mire lo que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahí está. O sea, esto no es algo que usted tiene que sentarse a pensar qué será lo que quiso decir Pedro. No. O lo aceptamos o lo rechazamos, pero clarito está, no hay salvación en nadie más, en ningún otro. Porque Dios no ha dado salvación bajo ningún otro nombre que no sea el nombre de Cristo. Luego, primera de Juan 5:12, mire lo que escribe el apóstol. El que tiene al Hijo tiene la vida. Muy bien. Siguiente, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, ¿usted cree que usted tiene que llegar a su casa y tomar un almuercito bueno para luego sentarse a meditar 8 horas a ver qué es lo que Juan quiso decir? No. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. No hay punto medio. Es lo que la Biblia dice. Es lo que el Señor dice en su palabra. Hay un solo Señor. O sea que el objeto de la fe sí importa mucho. No es suficiente con creer en algo sinceramente para que pueda haber una unión espiritual verdadera entre los hombres y Dios. Jesucristo es el único camino al Padre, es lo que Él dijo. Es la persona que hace posible la unidad espiritual entre Dios y el hombre. Escuche, no hay otro. No hay otro. Es exclusivo totalmente, sí lo es. Y esa realidad nos une a nosotros como creyentes. Ese vínculo exclusivo es común a todos nosotros los creyentes y eso nos une. Estamos hablando de unidad, ¿cierto? Bueno, tenemos el mismo dueño, somos propiedad del mismo dueño y nos une el vínculo del Señor Jesucristo a través de quien somos salvos. Eso nos une. Y termino este punto enfatizando que esa exclusividad es antipática, profundamente antipática, profundamente desagradable para la gran mayoría de las personas. Y por eso la rechazan. Y obviamente el argumento común es, ¿no? Entonces tú eres el único que está correcto y el resto del mundo está mal, ¿cierto? O sea, tú eres el único que está correcto, eres un arrogante porque tú crees que tienes la verdad y todo el resto del mundo está equivocado menos tú. Así lo ven, ¿cierto?
pero resulta que es que no soy yo el que lo dice, es el Señor. Es el Señor. Si hay alguien que de repente piensa así, que la fe es subjetiva, que se puede decidir en qué creer, que no importa en lo que se crea, hermanos, es sin darse cuenta, es una manera de hacerse a sí mismos su propio Dios, su propio Señor. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, es crear un Dios imaginario. Un Dios a nuestra conveniencia. ¿Qué hay que hacer? Si una persona está escuchando este mensaje y de repente el Señor le muestra que esto que estoy hablando es verdad, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Hay que venir a los pies del Señor Jesús, que es el único que tiene el poder para unir a los hombres con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre, por eso. Y es nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Habiendo establecido que existe un solo Señor, a quien estamos unidos en sujeción, porque es nuestro dueño, ahora Pablo procede a presentar el siguiente aspecto relativo a la unidad cristiana, el punto número 2, el instrumento de la unidad. El instrumento de la unidad. Pablo argumenta en nuestro pasaje no solamente que hay un solo Señor, pero que también hay una sola fe. Una sola fe. Es un punto muy importante que también tiene relación con lo que acabamos de hablar. Hay una sola fe que crea unidad espiritual entre el hombre y Dios. Dicho de otra forma, hay una sola fe que salva, una sola. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay una. Fíjense que Pablo no dice, crean lo que sea mientras sean sinceros. No dice eso, dice, hay una sola fe. Y no hay que ir ni siquiera al extremo de creer lo que sea. Algo muy común, muchas personas, muchísimas personas afirman creer en Dios. Yo le aseguro que si usted le pregunta, no sé, en la calle a 100 personas, si usted le hace esta pregunta a 100 personas en la calle, ¿usted cree en Dios? La respuesta probablemente de muchos de ellos va a ser sí, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa decir que creemos en Dios? ¿Qué significa? Bueno, dijimos, la fe es algo subjetivo. Y creer en Dios para muchas personas puede significar simple y llanamente seguir una tradición. Una tradición que nos fue inculcada. ¿Sí? Hay personas que creen en Dios por tradición. Simple y llanamente porque eso fue lo que vieron. En diferentes formas. Y no estoy diciendo necesariamente que eso sea malo. Todos tenemos una tradición, todos. En alguna medida todos tenemos, bien sea para buscar algo de Dios o para no buscar nada. ¿Sí? Pero hay una tradición detrás de todo esto. Ahora bien, la fe que salva, esto es importante, escuche, la fe que salva no es una tradición. No hay ninguna tradición que salva. Cuando Pablo afirma en nuestro pasaje que hay una sola fe, ¿a qué se refiere? Se refiere a la verdad salvadora revelada por Dios aquí. Esa es la fe que salva, la verdad salvadora del Evangelio. Y esa verdad es específica, es una verdad puntual. En pocas palabras, ¿cuál es esa verdad? El hombre, usted ya lo debe saber, el hombre es pecador por naturaleza. ¿Sí? Pablo lo dice en Romanos, no hay uno bueno, no hay uno que busque a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, ¿qué pasa? Romanos 3:23, está todo hombre destituido de la gloria de Dios, en otras palabras, separado del Dios Santo. Para que pueda existir unión entre el hombre y Dios, ¿qué es necesario? Se hace necesario que el hombre reciba una justicia externa, una justicia de afuera. Que el hombre sea revestido con una justicia perfecta que no tenemos en nuestra naturaleza humana. Eso es lo que se necesita. ¿Quién hace eso? El Señor Jesucristo. Esa es la justificación. ¿Sí? Y esto lo hemos hablado también otras veces. Es una palabra teológica, pero que básicamente lo que muestra es que hemos sido hechos justos delante de Dios desde un punto de vista legal. Y la ilustración que hemos dado ha sido esta. Cuando Dios, si Daniel es un creyente, ¿cierto? Cuando Dios mira a Daniel, no ve a Daniel, ve a Cristo. ¿Sí? Ve a Cristo. Pero cuando Cristo fue a la cruz, usted se acuerda que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, el momento más bajo y más duro de su vida terrenal fue cuando Él dice, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasó allí? Lo hemos hablado. El padre en ese momento tiene que separarse del hijo. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba cargando con el pecado de Daniel, de todos nosotros los que hemos creído o los que van a creer en el Señor Jesús. Y ahí está esa transferencia. Podemos decir de alguna manera que en ese momento, cuando el padre veía al hijo, ¿qué veía? El pecado de Daniel, el pecado de Jorge, el pecado de Paola. Y por eso se separa. Pero la transacción es que entonces ahora cuando el padre me mira a mí, lo mira a él, no me ve a mí, porque si me ve a mí no va a haber una justicia perfecta. Pero me mira a mí y ve a Cristo. Esa es la justificación, esa es una ilustración de la justificación. Y esa transacción la vemos expresada en 2 Corintios 5:21. Mire lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, escuche, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Dios cargó en Cristo el pecado de todo creyente para que a su vez la persona que en él cree reciba esa justicia perfecta de Cristo y pueda entonces ser declarado libre de culpa. Que Dios pueda decir, eres declarado libre de culpa. ¿Por qué? Porque estás revestido de la perfecta justicia de mi Hijo Jesús. Esa es la esencia de la fe que salva. O sea, si lo vemos de esta manera, tenemos que entender que la fe que salva es algo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la fe que salva. La fe no es una tradición. La fe que salva no es una tradición. La fe que salva es el trabajo redentor de Cristo en la cruz en beneficio nuestro. Creer en ese trabajo redentor. Eso es lo que salva, hermanos. Ninguna tradición. Es muy importante tener eso en cuenta. No hay otra fe. Por eso Pablo dice una sola fe. Se refiere a esto que les estoy diciendo. A la esencia del evangelio, ¿sí? Fíjense, hay cosas dentro de la palabra de Dios que pueden dar a discusión y ahorita vamos a hablar sobre una de ellas, ¿sí? Hay cosas del evangelio que pueden presentarse a discusión, pero esto que estoy diciendo no puede ser discutido porque es algo esencial del evangelio, es algo esencial del plan de redención. O sea que entonces compartimos al Señor de la unidad, es decir, al Señor Jesucristo, compartimos los creyentes el instrumento de la unidad, es decir, la única fe que salva, y finalmente, punto número 3, también compartimos el resultado de la unidad. El resultado de la unidad. Pablo dice en nuestro pasaje que hay un solo bautismo, ¿cierto? Un solo Señor, una sola fe y ahora un solo bautismo. Ahora bien, algunos eruditos piensan que Pablo se está refiriendo al rito del bautismo, al rito del bautismo. Y gente, hay quien piensa esto, gente que yo de verdad respeto y que sabe mucho más que yo, ¿ok? Ellos piensan, hay gente que piensa, es el rito del bautismo y particularmente el bautismo por inmersión, que es lo que hacemos aquí atrás. Cuando ustedes se han bautizado, los que se han bautizado, que entran completamente al agua. Yo no creo que Pablo esté hablando del rito del bautismo y le voy a decir ¿por qué? Porque el rito del bautismo genera división, aún hoy en nuestro día. Hay personas que dicen, no, la forma de bautizar a una persona tiene que meterla completa. Hay personas que dicen, no, échele solamente agüita en la cabeza. ¿Sí? Hay quien piensa, por decir algo, que el rito, estoy hablando del rito, no me malinterprete, que el rito del bautismo es necesario para que un individuo sea salvo. ¿Sí? Hay personas que piensan así. Resulta que no hay ninguna base bíblica para apoyar esa posición. No estoy diciendo que el bautismo no es importante. Estoy diciendo que el bautismo no salva, que es diferente. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo clásico para mostrar que el bautismo no salva? Bueno, uno, o por lo menos un ejemplo clásico es el del ladrón. El del ladrón que estaba con Jesús en la cruz, que reconoció al Señor Jesucristo. Sí, yo no leo que el hombre se bajó de la cruz, se metió en una piscina y luego se volvió a la cruz. No pasó. Vemos que él creyó en el Señor y las palabras del Señor fueron estas: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí?
O sea, que si el bautismo fuera un requerimiento para la salvación, aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto con respecto a lo que estamos hablando es, sí, el rito del bautismo es muy importante, de hecho es un mandato del Señor, no es opcional. Debemos actuar en obediencia y bautizarnos, porque así expresamos públicamente nuestra relación, nuestra unión espiritual con Cristo. Pero una cosa es decir que es algo que debemos hacer, que estamos llamados a hacer, y otra cosa es decir que es algo que nos salva. Son dos cosas distintas, ¿ok? Entonces, precisamente por todo lo que les acabo de decir, yo no creo que Pablo se esté refiriendo al rito del bautismo. ¿Por qué? Porque el contexto del pasaje es la unidad. Unidad. No creo que Pablo va a poner algo que hasta el día de hoy genera división. ¿Sí? Entonces, me inclino a pensar que Pablo está haciendo referencia al resultado de la unidad del creyente con Cristo. ¿Sí? Basado en lo que estamos viendo. Hay un solo Señor, ¿cierto? En quien podemos creer para salvación. Y al creer en Él, entonces, ¿qué pasa? Somos unidos a su cuerpo. Nos convertimos en parte de Él. Nos convertimos en parte de Él. Fíjese, esta escritura la vimos la semana pasada, 1 Corintios 12:13. Mire lo que dice Pablo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No está hablando del rito aquí. Está hablando de la realidad espiritual, no del rito. Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea, que al creer en el Señor Jesucristo, somos injertados en el cuerpo espiritual de Él, que es la iglesia. Esa es la connotación, creo yo, de un solo bautismo. Fíjese lo que Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 12:27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. O sea, que un solo bautismo tiene la connotación de que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, entra en esa unidad orgánica con el Señor, siendo parte, formando parte o entrando a formar parte de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Esa es la idea. Y es esa unión la que lleva a Pablo a afirmar estas muy famosas palabras que con mucha frecuencia decimos aquí, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está la unidad. Ahí está la unidad orgánica. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí hay una unidad muy especial, que lo hemos ilustrado en otras ocasiones como pensar que la sangre de Cristo fluye por nuestras venas, por decirlo de alguna manera. La vida de Cristo está dentro de nosotros. A eso se refiere un solo bautismo. Es esa expresión de la unidad del creyente con Cristo, de la cual el rito del bautismo es un símbolo. ¿De acuerdo? Un símbolo, algo que muestra a las personas públicamente que somos de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que hacemos aquí. Venimos acá a mostrarle a la iglesia, a afirmar a la iglesia, yo he creído en el Señor Jesucristo. Esa es la idea. Esa unión orgánica nos une a nosotros los creyentes. Es obvio, ¿no? Si somos miembros del mismo cuerpo, bueno, mi manito derecha es parte de mi cuerpo igualito que la mano izquierda. ¿Sí? Hay una unidad orgánica entre mi mano derecha y mi mano izquierda. De esa misma forma hay una unidad orgánica entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso estamos hablando de unidad, la unidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, unidad y exclusividad. Nos une el único Señor a quien pertenecemos, nos une la única fe que puede salvar nuestras almas y nos une el ser miembros del único cuerpo de Cristo que es la iglesia. Termino diciendo que hay temas subjetivos, hay temas de opinión, pero la fe no es uno de ellos. La unidad verdadera con Dios no es un tema subjetivo, hermanos. La unión con Dios es posible solamente por medio de la persona de Cristo, creyendo en Él como el Dios eterno que se hizo hombre y vino a este mundo a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
No existe otro Señor que salva, no existe otra fe que salva y no existe unión con Dios sin ser miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Quizás usted piense que la fe es algo que usted define como mejor le parece. Quizás usted piensa que hay varios caminos a Dios. Hoy hemos visto que no es así. ¿Qué le puedo decir? Entregue su corazón. Entregue su corazón al único Señor que puede perdonar sus pecados y concederle la vida eterna. Lo decimos con frecuencia. ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Hermanos, la vida es frágil. La vida es muy frágil. No, a veces ni siquiera pensamos qué tan frágil es la vida. Mire, ayer, anoche o antenoche, el viernes en la noche, no sé si ustedes se acuerdan que estuvo mi suegra, la mamá de Paola, vino un par de semanas aquí, vino a la iglesia con una joven que es nuestra sobrina. Y ella tuvo un accidente de automóvil fuerte, el carro, pérdida total. Iba creo que con 2 amigos, los amigos tuvieron que operarlos. Ella estuvo en el hospital, pero ya salió. Me dice Paola que cree que nos está viendo. Ayer le escribí diciéndole, estamos agradecidos con el Señor por haberte guardado tu vida. La realidad es que hubiesen podido morir. No hay que ser viejo para morir. Podemos irnos en cualquier momento. Hoy es el día de la salvación. Hoy. Hoy es el día para creer en el Señor Jesucristo. Hoy es el día para venir a Él, a decirle, Señor, perdóname, perdona mis faltas, ayúdame a vivir para ti. Te entrego mi vida, toma mi vida, haz con mi vida lo que tú quieras hacer. Rinda su corazón al Señor. Si usted lo hace, jamás se va a ver defraudado. Nunca. El Señor es absoluta y totalmente fiel. Totalmente fiel. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias a ti por tu palabra y por el privilegio de tenerte en nuestros corazones. Hay un solo Señor, una sola fe. Señor, tú eres un Dios bueno y fiel que nos muestras con claridad la exclusividad de la persona de Cristo para la salvación. Y nuestro deseo y nuestra petición es que las personas que aún no te conocen, quizás personas que estén escuchando este mensaje o que lo vayan a escuchar en alguna ocasión, puedan venir a la fe y creer en ti, Señor. Entendiendo, como tú lo dices, que hay un solo camino, no hay 2, no hay 3. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Señor, oramos que estas verdades hagan raíz en nuestros corazones y que continúes obrando en nuestras vidas, promoviendo la unidad espiritual entre nosotros por medio de el Espíritu unificador, el Espíritu Santo tuyo. Te damos gracias por esta serie de mensajes y confiamos, Señor, que tu palabra jamás regresa vacía, cumple siempre el propósito para el cual tú la envías. Y confiamos que en esta mañana, como todas las mañanas de domingo, cada persona que aquí asiste recibe en su corazón lo que tú tienes para ellos. Damos gracias por esa fidelidad absoluta. En el nombre de Jesús. Amén.